Nunca voy a olvidar la sensación de esa bofetada en mi mejilla, como si el tiempo se hubiera detenido y mi vida se partiera en dos en un solo instante. El ardor en la piel se mezclaba con algo mucho más profundo, la vergüenza, el desconcierto, la incredulidad de que aquello me estuviera pasando a mí, en mi propia casa, frente a los ojos de mi hijo. Antes de continuar, comenta aquí de donde me escuchas y suscríbete al canal. Eso me ayuda a que más personas puedan conocer historias como la mía. Historias que no deberían quedar en silencio. Recuerdo que pensé, ¿en qué momento me convertí en una carga para los demás? Esa pregunta, como un cuchillo, se quedó grabada en mi mente mientras veía los rostros tensos a mi alrededor. Mi nuera me gritaba, mi hijo miraba al suelo, incapaz de defenderme, y yo sentía que todo lo que había construido en la vida se derrumbaba en segundos. La humillación era tan pesada que apenas podía sostenerme en pie. No fue solo el golpe lo que me quebró, sino la certeza de que estaba sola. Había entregado mi juventud, mis fuerzas, mi amor entero a la familia, y aún así me encontraba frente a una pared de indiferencia y desprecio. El ruido de su voz acusándome de ser un estorbo resonaba en mi pecho como un eco interminable, y las lágrimas que no quise mostrar se acumularon hasta ahogarme en silencio esa noche. Lo que pasó aquel día marcó el inicio de una lucha inesperada, una lucha que no era contra mi nuera, ni siquiera contra mi hijo, sino contra ese dolor interno que me decía que debía callar y soportar, una lucha contra la costumbre de ser siempre sumisa, siempre agradecida, aunque la vida me escupiera en la cara. Ese día comprendí que algo tenía que cambiar, aunque no supiera aún el precio que tendría que pagar por mi decisión. Mi vida, antes de ese día, parecía sencilla, casi predecible. Cada mañana me levantaba antes de que saliera el sol, cuando el silencio todavía cubría el barrio de Puebla y solo se escuchaba el canto lejano de los gallos. Preparaba café en la vieja cafetera que traje conmigo desde mi antigua casa, y el aroma fuerte llenaba la cocina pequeña donde siempre había un rincón para mis recuerdos. Mientras revolvía el azúcar con la cuchara, pensaba en mi difunto esposo y en lo diferente que todo había sido cuando él estaba a mi lado. Después de tomar mi café, me ocupaba de las tareas domésticas sin que nadie me lo pidiera. Barría el patio, regaba las macetas que yo misma había traído, y acomodaba los uniformes de los niños para la escuela. Cada rincón de la casa llevaba un poco de mi esfuerzo silencioso, aunque rara vez alguien lo notara. Era mi forma de demostrar cariño, de sentirme útil, aunque a veces ese gesto pasara inadvertido o, peor aún, fuera recibido con frialdad. Mi hijo salía temprano para su trabajo en la oficina. Apenas me decía buenos días, distraído entre las prisas y los papeles que siempre llevaba en la mano. Yo lo miraba con ternura, recordando cuando era pequeño y me pedía que le trenzara el cabello para las fiestas de la escuela. Ahora era un hombre ocupado, atrapado en responsabilidades que lo alejaban cada vez más de mí, aunque viviera bajo el mismo techo. Mi nuera, en cambio, parecía verme siempre como una intrusa. Sus pasos resonaban con dureza en el suelo cuando entraba en la cocina, y aunque me saludaba por compromiso, lo hacía con un tono que dejaba claro que no me consideraba bienvenida. Sus ojos solían detenerse en mis manos arrugadas o en mi ropa modesta, como si todo en mí le recordara algo incómodo que prefería no tener cerca. Yo trataba de no darle importancia, pero en el fondo lo sentía. Mis nietos eran mi refugio. Sus risas infantiles eran como un bálsamo que me devolvía un poco de vida. Los acompañaba a la escuela, escuchaba sus historias de juegos, y ellos, sin darse cuenta, me daban motivos para seguir adelante. El calor de sus abrazos, la forma en que me buscaban para contarme secretos o mostrarme dibujos, era lo que sostenía mis días en medio de un ambiente que se iba volviendo cada vez más hostil. El barrio donde vivíamos tenía un aire particular. Las calles empedradas,
Las fachadas pintadas con colores vivos y las campanas de la iglesia marcaban el ritmo de la vida cotidiana. Los vecinos se conocían entre sí, y las conversaciones en las puertas parecían eternas. Pero detrás de esas sonrisas y saludos cordiales había también miradas críticas, palabras dichas en voz baja que reforzaban las reglas de lo que era correcto para cada uno. En las mañanas de domingo, el olor a tortillas recién hechas invadía el aire, mezclándose con la música de mariachi que algunos ponían en la radio. Yo solía caminar hasta la tiendita de la esquina para comprar leche y pan dulce. Allí siempre me cruzaba con vecinas que me preguntaban cómo estaba, pero que al mismo tiempo evaluaban con la mirada mi ropa sencilla y mis canas mal recogidas. Era una cordialidad cargada de juicio, aunque nadie lo dijera directamente. En casa, yo procuraba mantenerme en silencio, como si la discreción fuera un escudo. Cocinaba guisos sencillos con frijoles, arroz y verduras, y aunque mi nuera a veces los probaba con desdén, los niños siempre los recibían con entusiasmo. Ese contraste me llenaba de ternura y de tristeza al mismo tiempo. Mi comida era un puente con mi pasado, una forma de mantener viva la memoria de mi esposo y de lo que fuimos como familia. Mi pensión modesta llegaba cada mes, y con ella aportaba lo que podía a los gastos de la casa. Nunca quise que pensaran que yo estaba allí solo para recibir. Cada billete que entregaba era un gesto de compromiso, aunque yo supiera que no era suficiente para aliviar del todo las tensiones. Era mi manera de mostrar gratitud por tener un techo, aunque ese techo estuviera teñido de incomodidades. Había tardes en las que me sentaba en el patio con una taza de té, mirando cómo el sol caía detrás de las azoteas. El canto de los pájaros y el murmullo lejano de los vendedores ambulantes me acompañaban en esos ratos de soledad. A veces cerraba los ojos y podía imaginar la voz de mi esposo llamándome por mi nombre, como solía hacerlo con ternura. Esos momentos eran pequeños refugios en medio de una rutina cargada de silencios. Con el tiempo, empecé a notar que mi presencia molestaba más de lo que ayudaba. La forma en que mi nuera cerraba las puertas con fuerza, o cómo movía los ojos cuando yo daba una opinión, me hacían sentir cada vez más pequeña, pero me repetía a mí misma que debía ser paciente, que el sacrificio era parte de la vida, y que lo más importante era mantener la unión de la familia. El colegio de mis nietos estaba cerca, y solía ir por ellos en las tardes. La algarabía de otros niños corriendo, los gritos de las madres llamando a sus hijos, y el polvo levantado por los coches eran parte de ese paisaje diario. Cuando ellos me veían, corrían hacia mí con sonrisas que borraban todo el dolor que llevaba por dentro. Esos momentos eran tesoros, aunque duraran poco. En la cocina, el sonido del cuchillo contra la tabla, el vapor escapando de las ollas y el olor a cilantro fresco eran parte de mi rutina. Preparaba las cenas mientras escuchaba de fondo las noticias en la televisión. Era un ambiente familiar, pero en el que yo me sentía como una sombra. Mi voz rara vez era escuchada, como si mis palabras se disolvieran en el aire antes de llegar a alguien. Mi habitación era pequeña, con una cama sencilla y un baúl donde guardaba lo poco que me quedaba de mi vida anterior. Allí estaban las cartas de mi esposo, algunas fotografías en blanco y negro y un chal que él me regaló en un aniversario. Ese espacio era mi santuario secreto, donde podía llorar sin miedo a ser juzgada, donde aún me sentía acompañada en medio de la ausencia. Algunas noches me desvelaba escuchando las risas de mi hijo y mi nuera en la sala. Yo estaba en mi cuarto, en silencio, preguntándome si alguna vez volvería a sentirme parte de algo más grande. El sonido del reloj en la pared era lo único que acompañaba mi soledad, marcando cada minuto como un recordatorio de lo lento que avanzaba el tiempo. Los vecinos, aunque cordiales, reforzaban la idea de que yo debía estar agradecida. «Qué bendición que tu hijo te haya dado casa», me decían con una sonrisa que ocultaba un juicio implícito. Nadie entendía la renuncia que había detrás de eso: vender mi propio hogar, desprenderme de mis recuerdos materiales,
todo para ayudar a mi hijo. Ese sacrificio parecía invisible a los ojos de los demás. A veces soñaba con mi antigua casa, con sus paredes pintadas de azul y el olor a flores que mi esposo traía cada fin de semana. Recordaba las reuniones familiares, el bullicio de las voces y el calor de saberme dueña de un lugar. Despertar en la habitación prestada de mi hijo me recordaba que esa vida ya no existía y que yo debía conformarme con lo que quedaba. Mi cuerpo también empezaba a resentir la rutina, el dolor en las rodillas al subir las escaleras, el cansancio al terminar la limpieza, las manos adoloridas después de tanto lavar. Eran señales de que el tiempo avanzaba sin detenerse, pero aún así, me obligaba a sonreír frente a mis nietos, a seguir siendo la abuela cariñosa que ellos merecían, aunque por dentro me sintiera cada vez más frágil. Nunca me quejé en voz alta. Aprendí desde niña que las mujeres debíamos ser fuertes en silencio, que las lágrimas eran privadas y que la resignación era una forma de amor. Así vivía, aceptando las sombras de la casa, como si fueran parte natural de mi destino. Pero en el fondo, algo en mí empezaba a quebrarse lentamente, aunque yo aún no lo quisiera reconocer. Así era mi vida antes de aquel día, una rutina marcada por la costumbre, por pequeños gestos de cariño que me mantenían de pie y por silencios que pesaban más que las palabras. Una vida donde el sacrificio parecía la única forma de pertenecer, y donde yo me convencía de que la armonía valía más que mi propia voz. No sabía entonces que todo estaba por desmoronarse de la manera más dolorosa. Todo cambió una tarde en la que el calor del verano hacía vibrar las paredes de la casa. El aire estaba pesado, y yo apenas podía concentrarme en la comida que preparaba cuando escuché la voz de mi nuera llamándome con un tono seco, casi imperativo. Me pidió que me sentara, y allí, frente a la mesa del comedor, lanzó su petición sin rodeos. Quería que yo pagara un crucero de lujo para toda la familia, un viaje que costaba 1.000.000 de pesos. Sentí que el mundo se detenía. Al principio pensé que era una broma, un comentario exagerado fruto de algún antojo pasajero, pero pronto noté en su mirada la seriedad con la que hablaba. Su voz se endureció, y cada palabra estaba cargada de exigencia, como si yo tuviera la obligación de cumplir ese capricho. Mis manos comenzaron a temblar bajo la mesa, y una oleada de incredulidad recorrió mi cuerpo. ¿Cómo podía pedirme algo tan desproporcionado, cuando ella sabía exactamente cuáles eran mis limitaciones? Respiré hondo y, con calma, le respondí que no podía hacerlo. Traté de que mis palabras sonaran suaves, casi conciliadoras, esperando que entendiera que aquello estaba fuera de mi alcance, pero antes de que terminara mi frase, vi cómo su rostro se transformaba en una máscara de furia. La dulzura que mostraba en público desapareció por completo, y en sus ojos brillaba una rabia que me heló la sangre. El golpe llegó de pronto, seco, cruel, una bofetada que me hizo perder el equilibrio y sentir el ardor inmediato en la piel. Lo peor no fue el dolor físico, sino la humillación de recibirlo frente a mi hijo. Él estaba allí, presenciando todo, y su silencio fue más devastador que la violencia de su esposa. No dijo nada, no me defendió, solo bajó la mirada como si no quisiera ver lo que pasaba. Si no quieres colaborar, entonces busca otro lugar donde vivir, gritó mi nuera con un tono que perforó cada rincón de la casa. Sus palabras, tan frías y despiadadas, se clavaron en mi pecho con más fuerza que la bofetada. Me quedé inmóvil, sin saber qué responder. En ese instante, comprendí que mi lugar en esa casa no era un hogar, sino un préstamo frágil, condicionado al precio de mi silencio y mi sumisión. El contraste con mi vida anterior fue brutal. Hasta ese momento, yo había aceptado pequeñas incomodidades, miradas de desdén, palabras cortantes, convencida de que eran parte de la convivencia, pero aquello superaba todos los límites. No se trataba de un malentendido ni de una diferencia de carácter, era una declaración abierta de desprecio hacia mí, hacia mi historia,
hacia el sacrificio que había hecho al vender mi propia casa para ayudarles. Esa noche no pude dormir. Revivía una y otra vez la escena en mi mente, escuchando el eco de su voz, sintiendo el ardor en mi mejilla. El reloj marcaba cada minuto, y yo, en la oscuridad, me preguntaba cómo había llegado a ese punto. Las lágrimas corrían silenciosas, y en cada una de ellas se mezclaba la tristeza con la rabia, la impotencia con un miedo profundo a quedarme sola. A partir de ese día, mi vida ya no fue la misma. El equilibrio frágil en el que me sostenía se quebró, y comprendí que debía enfrentar una decisión dolorosa: callar y soportar para no perder un techo, o rebelarme y arriesgarlo todo por recuperar mi dignidad. Ese dilema se convirtió en el centro de mi existencia, una carga que pesaba más con cada amanecer. Los días siguientes a aquel golpe se volvieron insoportables. Cada vez que entraba en la cocina o en la sala, sentía las miradas de mi nuera clavadas en mí, como cuchillos invisibles. Ya no intentaba disimular su desprecio, hablaba en voz alta para que yo escuchara cómo me consideraba una carga, un estorbo, alguien que debía agradecer simplemente por tener un rincón donde dormir. Yo permanecía en silencio, con el corazón encogido, tratando de proteger lo poco que me quedaba de paz interior. Mi hijo, mientras tanto, parecía haberse convertido en una sombra. Lo veía cada día más distante, atrapado entre su papel de esposo complaciente y de hijo ausente. Nunca mencionó el incidente, nunca preguntó cómo me sentía. Esa indiferencia dolía más que cualquier palabra hiriente. Yo lo miraba y me preguntaba en qué momento había dejado de ser el niño cariñoso que corría hacia mis brazos buscando consuelo. Ahora era un hombre incapaz de mirarme a los ojos. Las humillaciones se intensificaron. Un mediodía, mientras servíamos la mesa, mi nuera dijo en voz alta que no entendía por que los viejos insistían en vivir tanto, que deberían aprender a retirarse a tiempo para no estorbar. Lo dijo delante de los niños, como si quisiera sembrar en ellos la idea de que yo era un peso muerto. Sentí que el aire me faltaba, que mis propias piernas temblaban bajo la mesa, pero guardé silencio, por miedo a que cualquier palabra mía provocara una tormenta aún peor. Los vecinos empezaron a notar algo. Algunos me miraban con lástima, otros con una mezcla de juicio y desprecio. Una vecina, al cruzarse conmigo en la tienda, me dijo con voz baja: uno debe estar agradecido con los hijos, aunque no siempre sea fácil. Esa frase, disfrazada de consejo, me atravesó como una flecha. Era el recordatorio de que, para los ojos de muchos, yo debía aceptar mi papel de mujer mayor sumisa y callada. En las noches, el insomnio se volvió mi compañero. Cerraba los ojos y escuchaba de nuevo el eco de la bofetada, el grito de mi nuera, el silencio cobarde de mi hijo. El corazón me latía con fuerza, como si quisiera salirse del pecho. Me levantaba y caminaba por la casa en penumbras, acariciando las paredes, recordando que alguna vez habían sido mi refugio, y que ahora se habían transformado en una cárcel de humillaciones. Mis nietos, sin saberlo, eran testigos inocentes del deterioro. Me abrazaban con ternura, pero a veces repetían frases que escuchaban de su madre: la abuela ya no puede, está cansada. Esas palabras, dichas con inocencia, me herían profundamente. Sentía que hasta mi rol de abuela amorosa estaba siendo envenenado poco a poco por las insinuaciones de su madre, como si quisiera borrar mi presencia de sus corazones. Intenté hablar con mi hijo una noche, cuando regresó cansado del trabajo. Le pedí unos minutos, y con voz temblorosa le dije que me dolía lo que estaba pasando. Su respuesta fue breve, casi indiferente: mamá, entiende, no quiero problemas con mi esposa. Esas palabras fueron como una sentencia. No solo no me defendería, sino que estaba dispuesto a sacrificar nuestra relación para mantener su comodidad. Sentí un frío intenso recorrerme, un vacío imposible de llenar. Los días se convirtieron en una cadena de silencios dolorosos. Yo trataba de seguir con mi rutina: cocinar, limpiar,
cuidar de los niños. Pero cada acción estaba teñida de tristeza, incluso el aroma del café por las mañanas, que antes me reconfortaba, se volvió un recordatorio amargo de la vida que había perdido. Cada sorbo sabía a resignación, a derrota. Las críticas hacia mí se volvieron parte del paisaje diario. Si la ropa no estaba perfectamente lavada, era mi culpa. Si los niños se distraían en la escuela, era porque yo no los ayudaba lo suficiente. Si la comida no tenía el sabor que esperaban, era señal de que ya no servía para nada. Mi nuera encontraba en cada detalle una razón para menospreciarme, y yo, en mi silencio, iba encogiéndome cada vez más, como una sombra a punto de desaparecer. El juicio de la comunidad no hacía más que reforzar mi dolor. En la iglesia, durante las misas, sentía como algunas mujeres me miraban de reojo, como si supieran lo que pasaba y me culparan a mí por no aceptar las reglas implícitas del hogar. Las suegras siempre complican la vida de los hijos, escuché susurrar una vez detrás de mí. Esa frase me atravesó el alma, porque me di cuenta de que mi versión de la historia nunca sería escuchada. Mis noches estaban pobladas de recuerdos. Soñaba con mi esposo, con la vida que habíamos construido juntos, con el respeto mutuo que nos unía. Despertar en medio de la oscuridad y darme cuenta de que él ya no estaba, de que no podía protegerme, era como caer en un abismo sin fin. Me abrazaba a su chal, el mismo que guardaba en mi baúl, y lloraba en silencio para no despertar a nadie. La salud comenzó a resentirse, las jaquecas se hicieron más frecuentes, el dolor en las articulaciones se intensificó. Sentía que mi cuerpo cargaba no solo con la edad, sino con el peso de tantas humillaciones acumuladas. Cada día, amanecía más cansada, con la mirada apagada, y aún así me obligaba a sonreír frente a mis nietos, como si pudiera engañarlos y protegerlos de la tristeza que me consumía. Una tarde, en la puerta de la escuela, escuché a dos madres hablar entre ellas. Una dijo, «Qué vergüenza que la suegra siga allí, viviendo a costa de ellos». Sentí que mis piernas flaqueaban. No solo era humillada en casa, sino también en la calle, reducida a un rumor, a una carga que todos creían conocer sin haberme preguntado. Jamás mi versión. El miedo comenzó a instalarse en mí, miedo a que mi nuera cumpliera su amenaza y me echara de la casa, miedo a perder a mis nietos, a quedarme sin un techo, a enfrentar la soledad más cruel. Pero al mismo tiempo, empezaba a crecer una chispa distinta, pequeña, casi imperceptible, la necesidad de recuperar mi dignidad, de no seguir soportando lo insoportable. Intentaba distraerme escribiendo en un cuaderno viejo. Allí plasmaba pensamientos, recuerdos, frases que se me venían a la mente en medio de las noches largas. Era mi forma de resistir, de no dejar que mi voz desapareciera del todo. Ese cuaderno se convirtió en mi confidente silencioso, el único espacio donde podía gritar sin que nadie me callara. Mi nuera, al notar mi silencio, creyó que había ganado, pero lo que no sabía era que dentro de mí algo empezaba a despertar, una fuerza escondida, nacida del dolor y de los recuerdos de lo que fui alguna vez, una mujer respetada, una esposa amada, una madre capaz de darlo todo. Esa memoria era mi refugio, y también la semilla de la rebelión que se acercaba. Los niños comenzaron a preguntar por qué yo me veía triste. «Abuela, ¿te duele algo?», decían con ojos inocentes. Yo los abrazaba fuerte, ocultando mis lágrimas, porque no quería que cargaran con un peso que no les correspondía, pero en su ternura encontraba también un recordatorio de lo que estaba en juego. No podía permitir que me vieran desmoronarme, que crecieran creyendo que humillar a alguien estaba bien. Los días eran una batalla constante entre el deseo de escapar y el miedo a quedarme sola. Caminaba por el barrio pensando en qué sería de mí si dejaba esa casa. No tenía propiedades, apenas algunos ahorros, y ninguna certeza de lo que vendría, pero cada paso que daba me hacía más consciente de que la vida que llevaba no era vida, que era una lenta agonía disfrazada de rutina. Mi hijo seguía esquivando la realidad.
Cuando yo intentaba hablar, cambiaba de tema, encendía la televisión o salía de la habitación. Ese rechazo era otra bofetada invisible, un recordatorio de que ya no podía contar con él. El amor de madre me ataba a su lado, pero la dignidad herida me pedía a gritos que soltara esa cadena. Las discusiones entre mi hijo y su esposa se daban a puerta cerrada, pero yo alcanzaba a escuchar mi nombre en medio de los gritos. Tu madre, repetía ella, como si yo fuera la raíz de todos sus problemas. Saber que mi existencia era motivo de disputa me llenaba de una culpa injusta, como si hubiera cometido el pecado de seguir respirando. Una tarde, mientras doblaba la ropa recién lavada, mi nuera entró y, sin mirarme directamente, me dijo: ¿Cuánto más piensas quedarte aquí? Su voz era como hielo, cortante, definitiva. Sentí que me quedaba sin aire, que cada prenda que tenía en las manos se me resbalaba como arena. No respondí, porque cualquier palabra habría sido una invitación a más humillaciones. El silencio de mi hijo ante esa pregunta fue lo más doloroso. Estaba allí, presente, y no dijo nada. Ese silencio confirmó lo que yo ya temía, que para él mi presencia era un peso incómodo, una carga que no estaba dispuesto a defender. Esa indiferencia me hizo comprender que estaba completamente sola en la batalla. Los días posteriores fueron un desfile de pequeñas crueldades, puertas cerradas en mi cara, risas apagadas cuando yo entraba en una habitación, comentarios hirientes lanzados como dagas disfrazadas de broma. Cada uno de esos gestos era una forma de recordarme que no pertenecía allí. Aún así, dentro de mí crecía lentamente una certeza: no podía seguir viviendo así, no podía resignarme a ser invisible, a perderme en un silencio impuesto. El miedo era grande, pero también lo era la necesidad de recuperar mi voz, y en esa contradicción vivía, esperando el momento en que el dolor se transformara en fuerza suficiente para actuar. Una noche, mientras miraba el cielo desde el patio, recordé las palabras de mi esposo: nunca dejes que nadie te haga sentir menos de lo que eres. Esa frase resonó en mí como un llamado, como un faro en medio de la oscuridad, y comprendí que la decisión que se avecinaba no era una opción, sino una necesidad vital. La tensión en la casa se volvió insoportable. Cada día amanecía con el peso de la amenaza sobre mí. Cada gesto de mi nuera era un recordatorio de que mi tiempo allí estaba contado, pero lo que ella no sabía era que, mientras me creía vencida, yo empezaba a reunir las fuerzas para el acto más difícil de mi vida: recuperar mi dignidad, aunque eso significara perderlo todo. La noche en que todo alcanzó su punto más alto comenzó como cualquier otra, con el silencio pesado de la casa y mis manos ocupadas doblando ropa en mi pequeña habitación. Pero dentro de mí había una tormenta imposible de contener. El dolor acumulado, las humillaciones diarias y el silencio cómplice de mi hijo se habían convertido en una cadena que me asfixiaba. Esa noche supe que ya no podía seguir viviendo. Así, me miré en el espejo y casi no me reconocí. Mis ojos, antes llenos de ternura, estaban apagados, marcados por lágrimas constantes. Mis labios temblaban, y mi piel reflejaba el cansancio de años de silencios. Recordé a la mujer que había sido, aquella que reía al lado de su esposo en nuestra casa azul, y sentí una rabia profunda por haber permitido que me redujeran a esa sombra. El clímax llegó cuando escuché a mi nuera, desde la sala, burlarse de mí frente a los niños. Dijo que yo era un mueble viejo que solo ocupaba espacio. Esas palabras me atravesaron el pecho con más fuerza que cualquier golpe. Miré mis manos arrugadas, mis pocas pertenencias, y comprendí que si seguía allí perdería no solo mi dignidad, sino también la memoria de quién era realmente. Me levanté con decisión y empecé a empacar. Cada prenda que doblaba, cada objeto que guardaba en mi bolsa, era un acto de liberación. No había mucho que llevar: unas fotos de mi esposo, el chal que me regaló, el cuaderno donde escribía mis pensamientos. Lo esencial cabía en un pequeño equipaje,
porque lo que me sobraba era precisamente lo que me ataba, el miedo y la dependencia. Mi hijo entró justo en ese momento y me encontró guardando mis cosas. Lo miré con los ojos húmedos y le dije con voz firme: me voy, hijo, no puedo seguir aquí. Él se quedó en silencio, como tantas veces, sin moverse, sin intentar detenerme. Ese silencio fue la confirmación de que ya no había nada que esperar de él. Dolía, pero al mismo tiempo me liberaba. La nuera, al enterarse, sonrió con ironía. Al fin, murmuró, como si hubiera ganado una batalla que nunca debió existir. Sus palabras ya no me herían. Por primera vez, sentí que mi dignidad estaba intacta, porque no me estaba yendo derrotada, sino en pie, decidiendo por mí misma. Salí de la casa con mi bolsa colgada en el hombro y el corazón latiendo con fuerza. La noche de Puebla estaba tranquila, con las luces de las farolas iluminando las calles vacías. El aire fresco golpeaba mi rostro como una caricia de libertad. Cada paso que daba era un grito silencioso contra todo lo que había soportado. El dolor era inevitable, dejaba atrás a mis nietos, a quienes amaba con toda el alma. Pensar en no verlos cada día me partía en dos, pero comprendí que quedarme allí significaba mostrarles que la humillación se tolera, que la dignidad se vende por un techo, y no podía permitir que esa fuera mi herencia. Me dirigí a la casa de una amiga de la infancia, una mujer con la que compartí juegos y confidencias en mi juventud. Ella me recibió con los brazos abiertos, sorprendida pero solidaria. En sus ojos encontré un reflejo de lo que había perdido: comprensión, respeto, afecto genuino. Esa noche dormí en un colchón sencillo, pero con el alma un poco más ligera. El clímax de mi vida había llegado, dejar todo atrás para recuperar mi voz. Era un salto al vacío, lleno de incertidumbres, pero también era el inicio de un camino que me devolvía a mí misma. Y en medio de la tristeza, de las lágrimas y del dolor, brillaba una certeza: había elegido la dignidad sobre la humillación, y esa elección marcaría mi nueva historia. Los días que siguieron a mi partida fueron extraños, una mezcla de alivio y vacío. Me despertaba temprano, como siempre, pero ya no había voces ordenándome ni miradas que me hacían sentir estorbo. Al principio, ese silencio me resultó abrumador, como si todo lo que me rodeaba estuviera lleno de ausencias. Sin embargo, poco a poco, ese mismo silencio comenzó a convertirse en compañía. En la casa de mi amiga encontré un rincón de paz que hacía años no conocía. Me ayudó a organizar un pequeño espacio para mí, donde puse las fotos de mi esposo y mi cuaderno de notas. Allí empecé a escribir cada noche, no ya desde el dolor, sino desde la necesidad de recordarme que aún estaba viva, que aún podía soñar. Fue difícil aceptar que mi hijo no me buscara, que no preguntara por mí. Ese silencio suyo me dolió más que cualquier golpe o insulto. Pero también me enseñó algo: no podemos vivir esperando gratitud de quienes eligen no verla. Comprendí que mi valor no depende de los demás, sino de la forma en que yo misma me respeto. Con el tiempo, volví a sonreír en las cosas pequeñas, al preparar un café en calma, al conversar con vecinos sin miedo a ser juzgada, al escuchar la risa de los niños en la calle sin sentir que me pertenecían. Descubrí que mi vida aún tenía espacio para nuevas amistades, para afectos sinceros y para instantes de libertad que antes me parecían imposibles. Hoy, con el corazón marcado pero más fuerte, puedo decir que elegir la dignidad fue el paso más valiente de mi vida. No recuperé la familia que perdí, pero encontré algo más profundo: la certeza de que mi existencia vale por sí misma. Aprendí que nunca es tarde para empezar de nuevo, y que la vejez no es sinónimo de resignación, sino la oportunidad de vivir con autenticidad. Mi historia no tiene un final perfecto, pero tiene un final verdadero. Soy Aurora, una mujer que se negó a vivir humillada, y que eligió, aunque tarde, el camino de la libertad.